Hola, yo soy Alejandro y esto es Jesucristo Diario. Imagina perder absolutamente todo sin haber hecho nada mal. Despertar un día y descubrir que tu vida entera ha sido arrancada de raíz sin explicación, sin advertencia y sin una razón clara. No por castigo, no por error, no por injusticia humana, sino en medio de un silencio que parece venir del mismo cielo. Esa es la historia de Job, uno de los relatos más incómodos, profundos y perturbadores de toda la Biblia, porque no habla de recompensas inmediatas ni de justicia rápida, sino de lo que ocurre cuando el dolor llega y Dios no responde. Job es presentado como un hombre justo, íntegro, respetado por su comunidad, próspero en bienes, rico en familia, firme en valores y temeroso de Dios. No es un personaje marginal ni un pecador evidente. Al contrario, su vida parece un ejemplo de equilibrio, rectitud y bendición. Y precisamente por eso su historia golpea con tanta fuerza, porque rompe una idea muy humana, la creencia de que hacer lo correcto garantiza protección, estabilidad y respuestas claras. Job hace todo bien y aún así lo pierde todo. En un corto periodo de tiempo, su riqueza desaparece, sus hijos mueren de forma violenta y repentina, su cuerpo se enferma, su reputación se derrumba y su nombre deja de inspirar respeto para convertirse en sinónimo de desgracia. Lo que antes era abundancia se transforma en ruina. Lo que antes era seguridad se convierte en vulnerabilidad total. Y lo más inquietante es que Job no recibe una explicación inmediata. No hay una voz que le diga por qué. No hay una señal que le permita entender el sentido de lo que está viviendo. La historia de Job no está diseñada para tranquilizar, sino para confrontar. No busca ofrecer consuelo fácil, sino exponer una verdad difícil de aceptar, que el sufrimiento no siempre tiene una causa visible ni una lección clara en el momento en que ocurre. Job queda atrapado entre su dolor real y el silencio de Dios, un silencio que pesa más que cualquier palabra. Sus amigos intentan explicar lo inexplicable, atribuir culpas, buscar errores ocultos, porque aceptar que alguien justo puede sufrir sin motivo resulta insoportable para la mente humana. Desde el inicio, esta historia nos coloca frente a una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Qué hace una persona cuando ya no puede sostenerse en nada externo? Cuando se derrumba todo aquello que daba sentido, identidad y estabilidad. Job no pierde solo cosas materiales, pierde el marco que organizaba su mundo. Y aún así, permanece de pie. No porque no sufra, sino porque decide no traicionarse a sí mismo incluso en medio del caos. Job no era admirado solo por su riqueza, sino por su carácter. En su tiempo era reconocido como un hombre íntegro, alguien que actuaba con justicia incluso cuando nadie lo observaba. Su fe no era una máscara social ni una herramienta de prestigio, sino una convicción profunda que ordenaba su forma de vivir. Por eso su caída no es solo personal, sino simbólica. Cuando alguien así se quiebra, todo el sistema de creencias que lo rodea comienza a tambalearse. La grandeza de Job no está en la ausencia de errores, sino en la coherencia entre lo que cree y lo que hace. Y es precisamente esa coherencia la que se pone a prueba cuando pierde todo. La historia no presenta a un héroe invulnerable, sino a un hombre real enfrentado a un dolor que supera cualquier explicación lógica. Su grandeza inicial hace que su tragedia sea aún más intensa, porque cuanto más alto es el punto de partida, más brutal es la caída. En el relato bíblico, Job no vive su fe como una transacción. No hace el bien esperando un premio automático. Su relación con Dios no está basada en el miedo ni en el interés. Y aún así, es sometido a una prueba extrema que desarma cualquier esquema simplista sobre la justicia divina. La pregunta no es si Job merece lo que le ocurre, sino por qué alguien íntegro puede ser llevado hasta el límite del sufrimiento sin recibir respuestas claras. El mundo de Job funcionaba bajo reglas comprensibles: esfuerzo, rectitud, bendición. Cuando esas reglas se rompen, el caos aparece. Sus amigos representan la mentalidad común. Si sufres, algo habrás hecho mal.
Si perdiste todo, debe haber una culpa escondida. Pero Job se niega a aceptar esa lógica, no por orgullo, sino por honestidad. Él sabe quién es, sabe que no está fingiendo, y por eso su dolor no solo es físico o emocional, sino existencial. Job se convierte en un espejo incómodo para todos los que lo rodean, porque su sufrimiento pone en evidencia lo frágiles son muchas creencias cuando se enfrentan a la realidad. Es más fácil acusar al que sufre que aceptar que la vida puede ser injusta incluso para los justos. La historia no glorifica el dolor, pero tampoco lo disfraza. Muestra a un hombre que grita, que reclama, que pregunta, que se quiebra por momentos sin dejar de ser íntegro. Aquí comienza a revelarse el núcleo de esta historia. No se trata de entender a Dios, sino de observar al ser humano cuando pierde todo control. Job no tiene poder, no tiene influencia, no tiene salud, no tiene respuestas. Solo le queda su identidad interior. Y ese es el verdadero campo de batalla. El elemento más inquietante en la historia de Job no es la pérdida material, ni siquiera la enfermedad, sino el silencio. Un silencio prolongado, denso, que no se rompe cuando el dolor alcanza su punto máximo. Job ora, clama, pregunta, protesta, y no obtiene respuestas claras. No hay señales inmediatas, no hay consuelo visible, no hay explicación que alivie la mente. Ese silencio no es pasivo, es activo, pesa, confronta, obliga a mirar hacia adentro. Cuando Dios guarda silencio, la fe deja de ser teoría y se convierte en resistencia. Job no vive su sufrimiento de forma anestesiada, no lo maquilla con frases espirituales ni lo esconde detrás de una falsa fortaleza. Su dolor es explícito, verbal, crudo. Se pregunta por qué nació, cuestiona el sentido de su existencia y expresa su agotamiento emocional. Y aún así, hay algo que permanece intacto, su integridad interior. No se convierte en alguien cruel, no renuncia a su identidad, no traiciona lo que sabe que es verdad sobre sí mismo. Eso es lo que vuelve su historia tan incómoda, porque muestra que la fe auténtica no elimina el dolor, sino que obliga a atravesarlo conscientemente. El silencio de Dios en la historia de Job funciona como una prueba que no busca destruirlo, sino exponerlo. Cuando no hay respuestas externas, lo único que queda es el carácter. Job no puede sostenerse en promesas visibles ni en recompensas inmediatas. Todo lo que antes le daba seguridad ha sido arrancado. Ya no tiene bienes, ni familia, ni salud, ni prestigio. Lo único que conserva es su conciencia y su manera de enfrentar lo que le sucede. En ese punto extremo, la fe deja de ser una creencia heredada y se convierte en una postura existencial. Los amigos de Job no soportan ese silencio. Necesitan llenarlo con explicaciones, con teorías, con acusaciones. Para ellos, el sufrimiento debe tener una causa clara, preferiblemente un error oculto. Aceptar que alguien justo puede sufrir sin razón visible es demasiado amenazante. Pero Job no acepta una respuesta falsa solo para calmar el miedo ajeno. Prefiere el vacío honesto antes que una explicación que no coincide con su experiencia. Esa decisión lo deja aún más solo, pero también más íntegro. Aquí la historia alcanza una profundidad psicológica poderosa. Job representa al ser humano que se niega a fragmentarse interiormente cuando todo se derrumba. No huye del dolor, no lo niega, no lo proyecta en otros, lo enfrenta sin garantías. Permanece de pie no porque no sufra, sino porque se rehúsa a dejar que el sufrimiento lo convierta en alguien que no reconoce. En medio del silencio de Dios, Job no encuentra respuestas, pero conserva algo más difícil, su dignidad. Y esa dignidad, sostenida sin aplausos ni explicaciones, se convierte en el núcleo silencioso de su fe extrema. A medida que el sufrimiento se prolonga, la historia de Job entra en una zona aún más incómoda, la confrontación interna. Ya no se trata solo de lo que perdió, sino de lo que ocurre dentro de él mientras el dolor no cede y el silencio persiste. Job no recibe alivio con el paso del tiempo, no hay un punto de inflexión inmediato. La herida sigue abierta y esa espera forzada va desgastando cada certeza que antes parecía firme.
Aquí la fe deja de ser un refugio emocional y se transforma en una carga pesada que debe sostenerse sin garantías. Job empieza a cuestionar no solo su situación, sino el orden mismo de la realidad. Se pregunta por qué los justos sufren y los injustos prosperan, por qué el mal parece avanzar sin consecuencias visibles. Estas preguntas no nacen de la rebeldía superficial, sino de una honestidad profunda. Job no pretende mostrarse fuerte, pretende ser sincero, y esa sinceridad lo coloca en un lugar peligroso, porque decir la verdad sobre el dolor suele incomodar más que fingir estabilidad. El silencio de Dios, lejos de calmarlo, intensifica la lucha interna. Job siente que habla pero no es escuchado, que clama pero no hay respuesta. Ese vacío no se llena con consuelo humano porque incluso sus amigos se convierten en una fuente adicional de presión. En lugar de acompañar, juzgan. En lugar de escuchar, explican. En lugar de sostener, acusan. Para ellos, el sufrimiento de Job debe tener una causa moral, pero Job se niega a aceptar una culpa que no reconoce como propia. Aquí la historia muestra una verdad psicológica profunda. Cuando el dolor es auténtico, las explicaciones superficiales se sienten como una agresión. Job no necesita teorías, necesita sentido, y como no lo encuentra, decide permanecer en la pregunta. No abandona la fe, pero tampoco la usa como anestesia. Su relación con Dios se vuelve tensa, directa, sin adornos. Ya no habla desde la gratitud, habla desde la herida. Y eso, paradójicamente, revela una fe más madura, menos dependiente de recompensas. Job no se convierte en un modelo de resignación pasiva. Se permite el reclamo, la queja, la frustración, pero incluso en ese estado mantiene una línea que no cruza. No renuncia a su integridad, no se entrega al resentimiento absoluto, no transforma su dolor en violencia contra otros. Su lucha no es contra Dios, sino con Dios, dentro de una relación que ya no es cómoda, pero sigue siendo auténtica. Este bloque de la historia muestra que la fe extrema no siempre se manifiesta como serenidad, sino como resistencia prolongada. Job no entiende lo que le ocurre, no ve salida, no recibe respuestas, pero decide no quebrarse por dentro. Permanece en pie no porque tenga esperanza clara, sino porque se niega a perderse a sí mismo en medio del sufrimiento. Y esa decisión silenciosa, sostenida día tras día, revela una fortaleza que no se anuncia, pero que define toda la historia. La historia de Job alcanza su punto más tenso cuando el sufrimiento deja de ser solo externo y se convierte en una amenaza directa a su identidad. Ya no es únicamente el dolor físico ni la pérdida material lo que pesa, sino la sensación de ser observado, juzgado y abandonado al mismo tiempo. Job se siente expuesto ante un Dios que no responde y ante personas que hablan por él sin comprender su realidad. Esa combinación crea una soledad profunda, una de las más difíciles de soportar. En este punto, Job ya no discute solo con sus amigos, discute con la idea misma de justicia. Se atreve a decir que el mundo no siempre funciona como debería, que el mal prospera mientras el justo sufre. Estas palabras no nacen de la arrogancia, sino del agotamiento de alguien que ha resistido demasiado tiempo sin respuestas. Job no está buscando destruir la fe, está intentando salvarla de una versión superficial que no resiste el contacto con el dolor real. El silencio de Dios se vuelve aquí más pesado que nunca. No hay corrección inmediata, no hay consuelo visible, no hay señal que indique que todo tendrá sentido pronto. Y aún así, Job no rompe su vínculo interior, no se entrega al nihilismo, no concluye que todo carezca de valor. Permanece en una tensión constante entre la confianza y la duda, entre la esperanza y el cansancio. Esa tensión es incómoda, pero profundamente humana. Job comprende, aunque no de forma intelectual, que su fe ya no puede depender de resultados, ya no puede sostenerse en la idea de que hacer lo correcto garantiza bienestar. Todo ese esquema ha colapsado. Lo que queda es una relación desnuda, sin promesas visibles. Y ahí es donde la fe se vuelve extrema, porque exige permanecer aún cuando no hay nada que lo sostenga emocionalmente. Este momento de la historia revela una verdad dura. El sufrimiento prolongado no siempre destruye la fe, pero sí la transforma. La fe de Job ya no es entusiasta ni segura, es silenciosa, tensa, a veces quebrada, pero es real. No se apoya en frases repetidas ni en discursos aprendidos, se manifiesta simplemente en no rendirse del todo, en no abandonar el diálogo interior, incluso cuando parece inútil.
Job se convierte así en una figura incómoda, porque no ofrece respuestas fáciles, no promete que todo mejora rápido, no asegura que el dolor tiene una explicación inmediata. Su ejemplo muestra que hay momentos en los que la única forma de fidelidad es permanecer, soportar y no traicionarse a uno mismo. Esa resistencia silenciosa, casi invisible, es lo que define esta etapa de su historia. Aquí Job ya no es solo el hombre que lo perdió todo, es el hombre que sigue siendo él mismo cuando ya no queda nada que lo sostenga. Y en ese estado límite, su historia deja de ser antigua y se vuelve actual, porque refleja una experiencia que atraviesa a cualquiera que haya conocido el dolor profundo, el silencio y la sensación de abandono sin respuestas claras. Después de atravesar el dolor, la pérdida y el silencio, la historia de Job llega a un punto decisivo que no consiste en una explicación lógica, sino en una confrontación profunda. Cuando finalmente Dios responde, no lo hace aclarando cada motivo ni justificando cada pérdida. No ofrece un listado de razones ni un relato tranquilizador. Lo que ocurre es algo distinto. Job es llevado a reconocer los límites humanos frente a una realidad que no puede controlarse ni comprenderse del todo. Y esa respuesta, lejos de ser simple, es una de las más desafiantes de toda la Escritura. Dios no le dice a Job que su dolor fue una prueba diseñada para fortalecerlo, ni le promete que todo tuvo un propósito claro desde el inicio. En lugar de eso, lo confronta con preguntas que revelan la complejidad del mundo y la pequeñez del entendimiento humano. No para humillarlo, sino para sacarlo de la ilusión de control. Job no recibe explicaciones, recibe perspectiva. Y esa perspectiva no elimina el dolor pasado, pero reordena su lugar en la historia. Aquí ocurre algo fundamental. Job no es corregido por haber preguntado, ni castigado por haber reclamado. Su honestidad no es condenada. Al contrario, queda claro que su lucha fue real y auténtica. Lo que se desmonta no es su fe, sino la idea de que la fe consiste en entenderlo todo. Job aprende que hay dimensiones de la existencia que no están diseñadas para ser dominadas por la razón humana y que aceptar eso no es debilidad, sino madurez. La restauración que llega después no borra lo vivido. Job recibe nuevamente bienes, familia y estabilidad, pero su transformación interior ya ha ocurrido. Ya no es el mismo hombre que confiaba en un orden comprensible. Ahora es alguien que ha atravesado el caos sin perderse a sí mismo. La recompensa no invalida el sufrimiento previo, ni lo convierte en algo trivial. Simplemente muestra que la historia no termina en la ruina. Este cierre narrativo no busca transmitir que todo dolor será compensado de la misma manera, sino que incluso en el silencio más largo, la integridad puede sobrevivir. Job no fue fuerte porque no cayó, sino porque no se corrompió. No porque entendió, sino porque resistió. Su historia deja claro que la fe extrema no siempre se ve como confianza serena, sino como permanencia tensa, honesta y dolorosa. El legado de Job no es una fórmula, es una advertencia y una invitación. Advierte que el sufrimiento puede llegar sin aviso y sin explicación, e invita a considerar que, incluso cuando todo se pierde, aún queda algo que nadie puede quitar: la manera en que uno decide permanecer fiel a lo que es, incluso en el silencio de Dios. Bueno, después de haber escuchado estas palabras, les voy a dar mi análisis y opinión personal. Si hablo desde una reflexión honesta, sin exagerar ni romantizar el dolor, la historia de Job muestra algo que rara vez se dice con claridad. La verdadera dignidad de una persona aparece cuando ya no le queda nada que la sostenga. No es una historia sobre recompensas rápidas ni sobre entender a Dios. Es una historia sobre resistir sin explicaciones, sin garantías y sin aplausos. Job lo pierde absolutamente todo, no solo bienes y familia, también pierde salud, reputación y sentido. Pierde el lugar desde el cual se entendía a sí mismo, y aún así no se convierte en alguien amargo, violento o destructivo. Se permite el dolor, se permite el reclamo, se permite la confusión, pero no se quiebra por dentro. Eso es lo que realmente importa. No su fuerza externa, sino su firmeza interior cuando el mundo deja de responder. Hay algo profundamente poderoso en el silencio que atraviesa esta historia. No porque sea cómodo, sino porque obliga a enfrentarse a sí mismo sin distracciones. Cuando no hay señales claras, cuando no hay recompensas visibles, cuando nadie responde, lo único que queda es quién eres cuando nadie te está mirando. Y Job, en ese escenario extremo, no finge entender lo que le pasa ni utiliza frases bonitas para tapar el sufrimiento. Permanece honesto.
Y esa honestidad es una forma de valentía. Job no es presentado como perfecto, sino como íntegro. No niega el dolor ni lo espiritualiza, no se refugia en discursos aprendidos. Sigue de pie incluso cuando no entiende el sentido de lo que vive. Esa actitud no elimina el sufrimiento, pero evita algo peor, que el sufrimiento lo transforme en alguien que no reconoce. Ahí está para mí el corazón de esta historia. Vista así, la fe aparece como una negación del dolor, sino como un ancla, no para escapar de la realidad, sino para atravesarla sin perder el eje, no para callar el sufrimiento, sino para que el sufrimiento no destruya todo lo que uno es. Job no recibe respuestas inmediatas, recibe algo más difícil, la tarea de mantenerse recto en medio del caos. Esta historia no promete que todo será fácil ni que todo tendrá una explicación clara. Muestra algo más realista y más humano, que es posible no romperse del todo, incluso cuando el silencio pesa y las preguntas no se resuelven. Y a veces en un mundo así, eso ya es una victoria. Si este mensaje te dejó algo, te invito a que te suscribas, guardes este video y apoyes este proyecto donando a través del enlace de PayPal que está en mi biografía. Eso permite que este contenido siga llegando a más personas. Gracias por estar aquí y por escuchar hasta el final.